Hola chicos, hoy trabajaremos sobre estimación y errores de medida. ¿Qué es la estimación? La estimación es el proceso que realiza el observador en el cual él determina qué fracción de la apreciación le corresponde a un instrumento. ¿Sí? Veremos. Por ejemplo, en esta regla, ¿cuál es la apreciación? En este caso, el intervalo en el cual está dividido la regla es de 1 centímetro. ¿Y cuál es la longitud del lápiz? Bueno, en este caso, si observamos la punta del lápiz, no coincide con ninguna marca. Podemos afirmar con seguridad que su longitud es mayor a 14 centímetros y menor a 15. En este caso debemos estimar. Una buena estimación sería decir, por ejemplo, que mide 14,5 centímetros. Los 14 centímetros están dados por la regla, mientras que el 0,5 es la estimación que realicé y que puede realizar cada uno de ustedes cuando tiene una situación semejante. ¿Cuándo podemos estimar? No siempre se puede estimar. Por ejemplo, en las reglas comunes, donde la apreciación del instrumento es de 1 milímetro o 0,1 centímetros, donde cada uno de los intervalos es demasiado pequeño para volver a dividirlo, no podemos estimar. Sin embargo, si tenemos otro instrumento, puede también ser una regla como la que teníamos anteriormente, donde sus intervalos son más espaciados, sí es posible estimar. ¿Qué es el error de medida o incertidumbre? Toda medida es inexacta. Eso no quiere decir que esté mal hecha. Cuando hablamos de errores de medida, nos referimos justamente a que estas medidas no son precisas. Entonces, lo que sucede es que nosotros tenemos que cuantificar ese error, esa incertidumbre. El error o incertidumbre suele coincidir con nuestra estimación en el caso que la hayamos realizado, o con la apreciación si ese instrumento carece de la posibilidad de... ¿Cómo colocamos el error? ¿Cómo lo representamos? Luego de la medida realizada, colocamos el símbolo más menos y a continuación el valor de esa incertidumbre. En nuestro caso, como estimamos en la regla, nuestro error es 0,5 centímetros que corresponde a la estimación de la regla. Veamos entonces algunos ejemplos. Vamos a considerar diferentes instrumentos. Primero, consideremos la probeta que tenemos en la imagen. ¿Cuál es la apreciación de esta probeta? Como esta probeta va de 1 en 1 centímetro cúbico, su apreciación es de 1 centímetro cúbico. ¿Puedo estimar en este caso? Bueno, debido a que el intervalo entre una división y la siguiente es pequeño, pero no demasiado pequeño, sí podemos estimar. ¿Cuál es la estimación en este caso? Se suele considerar la estimación de un instrumento como la mitad de la apreciación, haciendo que en este caso la estimación sea de 0,5 centímetros cúbicos. ¿Y cuál sería el volumen del líquido? El volumen indicado por el líquido sería 5,5 más menos 0,5 centímetros cúbicos. Este volumen está representado con su incertidumbre, que está colocada con el más menos 0,5, recordando que el 0,5 es el valor de esa incertidumbre. Veamos ahora un segundo ejemplo. En este caso utilizaremos un termómetro para nuestro análisis. ¿Cuál es su apreciación? Son 10 grados Celsius porque va de 10 en 10 su escala.
se puede estimar. En este caso, al igual que en la probeta anterior, sí podemos estimar. ¿Cuál sería la estimación? Al igual que en la probeta, dividiremos el intervalo en dos partes, ya que es muy sencillo dividir a simple vista en dos partes iguales, pero en más partes iguales se vuelve algo más complicado. En este caso, la estimación sería entonces 5 grados Celsius. ¿Cuál es la temperatura que marca el líquido? Y en este caso, 40 más menos 5 grados Celsius. ¿Por qué? Porque está indicando 40 en el termómetro y nuestro error de medida son 5 grados Celsius. No importa que yo haya o no considerado esa estimación dentro de mi medida, aun cuando está sobre una de las líneas del instrumento, mi medida tiene una incertidumbre, es inexacta, porque todo instrumento en sí ya tiene una incertidumbre, un error que es propio de él. Veamos otro ejemplo. En el tercer ejemplo utilizaremos esta otra probeta. Su apreciación también es de 1 centímetro cúbico. Pero en este caso podemos estimar, observen, los intervalos en este caso están muy cerquita, lo que quiere decir que es sumamente difícil considerar una estimación. En este caso no se recomienda estimar. ¿Y cómo sabemos cuál es la incertidumbre? Recordamos que en este caso la incertidumbre es la apreciación, o sea, 1 centímetro cúbico. ¿Y cuál sería el volumen del líquido? 36, que es lo que está indicando la probeta, más menos 1 centímetro cúbico. Recordando que el error de la medida también está dado por el instrumento, no solo por la estimación que yo realizo.